Bueno, entonces vamos a... Les voy a explicar esta presentación de dónde salió. Eh, digamos que por esta cuestión de la pandemia he hecho muy buenos materiales y también por irse ajustando a veces a ciertas circunstancias o cuestiones, hay materiales que no tengo yo listos para exponer. Entonces, para sacar un poco las cosas adelante, voy a reciclar, voy a reutilizar esta exposición, que en realidad es una exposición que suelo darles a los chicos de temas selectos de física 2. Resulta que el curso de temas selectos de física 2 es la continuación del curso de física 2. Entonces lo primero que uno hace en TSF 2 es un repaso de los últimos temas que se vieron en física 2, y en este caso pues esto no es un repaso, no es un repaso para ustedes, es seguramente es la primera vez que ven estos temas. ¿Sale? Entonces, ay, gracias por las porras a Cristian. Este, bueno, entonces, vamos a recordar qué es lo que ya hemos visto. Vimos que es vimos que es la carga eléctrica, que hay de dos tipos, ¿sí? La carga eléctrica en física se entiende como una propiedad intrínseca de la materia. No preguntan qué es. Yo no sé contestar esa pregunta, ¿sí? Tengo compas que sí la saben contestar. A ver si un día de estos se los presento. Entonces es solamente una propiedad intrínseca, y esta propiedad se puede manifestar, se mide mediante las fuerzas de atracción y repulsión. Y aquí aparece la fórmula o la fuerza de Coulomb, ¿no? Sabemos que cargas de distintos signos se repelen, cargas de los mismos signos se atraen. Mayor carga, mayor fuerza de atracción; mayor distancia, menor fuerza de atracción. Y la fórmula es esta. Nosotros vimos la fórmula, en lugar de r cuadrada, pues ahí le poníamos d cuadrada, ¿no? Pero es simplemente por ahí un símbolo, ¿no? También platicamos qué es el campo eléctrico, que es la región del espacio donde puede interactuar la fuerza eléctrica. Explicamos que las cargas las podemos ver como partículas, como puntos. Eh, decimos que el campo eléctrico sale de cargas positivas, entonces son líneas que se alejan del centro. Decimos que eh, las cargas negativas atraen estas líneas, ¿sí? Entonces tomamos esta concepción: líneas salen de las cargas positivas, líneas entran a las cargas negativas. Y también explicamos que para calcular el valor del campo eléctrico en algún punto de interés, pues necesitamos la constante de Coulomb, que ya sabemos que es 9 por 10 a la 9, la distancia a la cual estamos calculando el campo y el valor de la carga que lo produce. Las líneas de campo eléctrico son la explicación de por qué estas partículas se repelen y por qué estas se atraen. Aquí las líneas de campo que salen de ambas partículas chocan, no quieren estar dentro de las partículas. Aquí viene, digamos que originalmente la línea de campo que salía de aquí, que iba para acá, pues se encuentra con otra que choca, entonces no quiere ir a la partícula positiva, se quiere alejar, entonces se acaba desviando, ¿no? Lo mismo por acá. Entonces por eso las líneas chocan, y ese choque produce la fuerza de repulsión. Caso contrario, tenemos una partícula positiva, una partícula negativa. Ahí la marco para que se vea un poquito mejor. Entonces las líneas que salen de aquí entran acá, se complementan perfectamente y las líneas se jalonean, ¿sí? Entonces esta fuente quiere ir hasta ese sumidero, este sumidero atrae la fuente. Monse, sí estamos grabando la clase, no te preocupes. De hecho hice un experimento con el 434, ahí se me escuchan los del 434, que la clase con ellos sí me quedó un poco más improvisada, y mejor decidí regrabarla. Ustedes a veces ahí uno va experimentando. También me ha sucedido que con ustedes no me quedan bien las clases y mejor las grabo con ellos. Pero la clase se está grabando. Entonces, bueno, esto ya es tema, esto es materia vista. Vamos a platicar de nuevos conceptos el día de hoy. Entonces vamos a definir qué es una corriente eléctrica. ¿Sí? Una corriente eléctrica es el movimiento de una carga. Entonces vamos a pasar a otro tipo de ejercicios. Los ejercicios que nosotros resolvimos previamente con estos conceptos son cargas completamente fijas, estáticas, cargas que no se mueven. Aquí vamos a empezar a suponer que tenemos un conjunto de cargas positivas y que estas cargas positivas se mueven de manera ordenada a una velocidad fija
dentro de un conductor. Platicamos cómo era un conductor eléctrico, son aquellos elementos o materiales que tienen el enlace metálico, ¿sí? Donde recuerden están los electrones de valencia que forman los enlaces del material metálico y están los electrones de la banda de conducción que son los que se pueden mover. Muchos conceptos de las teorías eléctricas que ustedes están viendo aquí en realidad son una especie de refrito o de reciclaje de las teorías de flujo o de movimiento de líquidos o de medios continuos. Si ustedes hacen mucha memoria, en el primer parcial de este semestre, por ahí platicamos de las ecuaciones de la ecuación de Bernoulli, ¿no? Y de la ecuación de Bernoulli encontramos varias fórmulas que nos ayudaban a conocer las velocidades dentro de los tubos. En este caso lo que se movían era líquido, era agua, pero bueno, como toda esa teoría ya estaba muy bien desarrollada cuando se empezaron a descubrir los fenómenos eléctricos y magnéticos, pues todos esos aparatos matemáticos se empezaron a reciclar para describir a las corrientes eléctricas. Entonces, el hecho de que se llame corriente eléctrica viene de la analogía de una corriente de agua, ¿sí? Entonces, la gente se imaginaba que las cargas de algún tipo o de otro se movían en alguna dirección dentro del conductor. En este caso, el conductor es un material metálico, pero bueno, se lo pueden imaginar como el tubo y cada una de estas pelotitas pues es el líquido, el agua que va transportándose por ahí. Con el paso del tiempo, bueno, la gente formuló las teorías de corriente eléctrica de esta manera pensando que lo que se movían eran las cargas positivas, pero de acuerdo a lo que platicamos en clases anteriores, ya saben que lo único que se puede mover son los electrones. Entonces conceptualmente pensamos que pasa esto y así lo vamos a manejar en todas las fórmulas, pero en la realidad lo que ocurre es lo de abajo. Los electrones son los que se pueden mover dentro del conductor. Como los electrones tienen carga negativa, entonces se puede entender que para que se simule una corriente positiva, los electrones se tienen que mover en dirección contraria. Para calcular una corriente eléctrica, simple y sencillamente podemos usar esta expresión: cantidad de carga por unidad de tiempo. En este caso, la carga eléctrica, ya saben ustedes que se mide en coulombs, y el tiempo en el sistema internacional tiene que ir en segundos. Carga por segundo también se cambia por otra letra, se utiliza una A mayúscula que significan amperes, ¿sí? O también les dicen amperios. Entonces, las unidades de la corriente eléctrica son los amperes o los amperios. Seguramente ya han escuchado hablar de este valor. Entonces, en realidad un ampere es una cantidad enorme, gigantesca de carga, ¿sí? Si alguna vez ven un aparato eléctrico que dice que funciona con un ampere de corriente, ténganle cuidado, ténganle respeto, es un aparato bastante choncho. Dato: 0.3 amperes de corriente es más que suficiente para detener un corazón humano, ¿sí? O igual, si el corazón está detenido y lo quieren poner otra vez a bombear sangre, hay que darle 0.3 amperes de corriente, ¿sí? Entonces, pues un ampere, pues se puede echar a 3 de ustedes para que más o menos le vayan tanteando. Lo más común en el funcionamiento de aparatos son medidas como miliamperes, ¿sí? Los miliamperes, un miliampere, que ya lo está mencionando aquí Aldair, que se ve que sabe del tema, muy bien Aldair, un miliampere es la milésima parte de un ampere. Lo más común es que, por ejemplo, un cargador de celular, una computadora, funcionen con cientos de miliamperios, o sea, con 0.1 amperes los circuitos más grandes, con 5 miliamperes, con medidas pequeñitas. Entonces, un ampere corresponde a 1000 miliamperes, ¿sí? Y ya con eso se dan una idea y pueden tener nociones de seguridad. Por ejemplo, 300 miliamperes, pues ya es una cantidad bastante peligrosa, ¿sí? 300 miliamperes pues coinciden con estos 0.3 amperes. Entonces, datos que les pueden salvar la vida. Ahora, para hacer algunas de estas cuentas también lo podemos hacer a través de una diferencia de cargas, ¿sí? O sea, podemos ver cuál es la carga final, cuál es la carga inicial, cuánto tiempo transcurrió para que las cargas se muevan y podemos encontrar corrientes promedio. Entonces, esta fórmula de aquí en medio es una fórmula de corriente promedio. Y esto de por acá
es la versión más sofisticada de la corriente, ¿sí? Esto que están viendo ustedes por aquí, que lo van a estudiar el siguiente semestre, es una derivada, ¿sí? Entonces resulta que la corriente eléctrica es la derivada de la carga respecto del tiempo. Entonces, cuando estas variaciones se vuelven números muy pequeñitos, infinitesimales, por ahí van a aprender que es un límite. Entonces, en el límite en que este delta t es muy pequeñito, es igual a cero, este promedio se transforma en una derivada, ¿sí? Pero bueno, eso se los menciono nada más como dato cultural, no nos vamos a ir a meter en este momento a eso. Si alguien ya tiene nociones, quizás pueda ir pescando los datos que les estamos dando. Ahora, ya definimos la corriente eléctrica, ¿sí? Entonces es un concepto muy sencillo. Es carga por unidad de tiempo, es como si fuera una especie de velocidad, ¿sí? En lugar de carga, aquí es velocidad por tiempo, entonces la corriente se la pueden imaginar precisamente como una velocidad. Ahora vamos a la energía potencial eléctrica. Este concepto también es nuevo para ustedes, ¿sí? La energía potencial eléctrica resulta de las fuerzas de atracción y de repulsión que produce la fuerza de Coulomb, ¿sí? Y está asociada completamente a la configuración de carga. ¿A qué me refiero con esto? A la geometría que tengan las cargas o cómo es que están acomodadas, ¿sí? Ya saben que si tienen problemas de conexión, aquí gracias a Adrián por avisarme, todas las clases se graban y las subimos a YouTube, entonces más bien ahí la consigna de la persona que no se pueda conectar, pues va a tener que ver el video un poquito más tarde, ¿no? Y con que se hayan conectado un momento ya saben que con eso cuentan con su asistencia, ¿no? Dando todas las facilidades. Entonces vamos a tratar de entender un poquito aquí la cuestión de qué es la energía potencial eléctrica. Este es uno de los cocos de los estudiantes, pero la verdad es fácil de entender. Entonces, primera palabra que tenemos que recordar que es, para no perdernos, energía. La energía es la capacidad de la materia para producir movimiento, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama? Bueno, yo sé que a lo mejor esto les puede parecer un pavo real, pero bueno, luego, espero que se refiera a eso, María Fernanda. Pero bueno, la energía es simplemente la capacidad de la materia para producir movimiento. Entonces, energía potencial eléctrica es la energía que ustedes pueden guardar en las cargas eléctricas que se puede quedar ahí oculta para que éstas se puedan mover, ¿sí? Eventualmente. Entonces aquí se presenta un ejemplo muy sencillo. Tenemos carga negativa y positiva. De acuerdo a lo que ya se platicó previamente, imaginen que esta carga negativa se encuentra aquí fija, o sea, está amarrada, está atrapada, no se puede mover, y ustedes tienen esta carga positiva. Entonces, como ustedes saben, esta carga positiva va a querer irse a pegar a la negativa. Para que esto no ocurra, nosotros tendremos que aplicar una fuerza para equilibrarla, ¿no? Para mantenerla aquí lo suficientemente lejos. Si nosotros vamos aplicando una determinada fuerza que le gane a esta fuerza de atracción, obviamente podremos alejar la partícula. Entonces esta partícula la vamos a poder llevar de un punto inicial a un punto final B. Entonces para nosotros poder hacer esto, necesitamos gastar fuerza, ¿sí? Necesitamos aplicar una fuerza, y esa fuerza se aplica a lo largo de una distancia. Si hacen memoria del final del curso de Física 1, por ahí recordarán que el trabajo, que es el equivalente a la energía, es igual a fuerza por distancia. Entonces, para calcular cuánta energía necesitamos gastarnos para tener fijas en esta configuración de carga, esto es a lo que yo le llamo configuración de carga, que esta carga negativa y esta carga positiva estén separadas una determinada distancia. Entonces, la energía que yo necesito para mover esta carga de A a B está dado por esta expresión, fuerza por distancia, ¿sí? ¿Qué fuerza vamos a utilizar ahí? Pues bien fácil, la fuerza de Coulomb. Entonces, por ejemplo, si ya sabemos que tenemos la constante de Coulomb, tenemos la carga 1, luego tenemos la carga 2, y finalmente tenemos la distancia de separación de las cargas,
vamos a calcular el trabajo, ¿no? Entonces, me parece que, bueno, aquí el trabajo va a ser igual a la energía potencial. Ya sabemos que la podemos calcular como F por D. La fuerza ya la sabemos, es esta. Entonces, como la sustituyo y la pongo en un paréntesis, la distancia es esta que tengo aquí. Si ustedes hacen esa multiplicación, pues una D de arriba se cancela con una D de abajo. Por lo tanto, la energía potencial eléctrica se calcula a través de esta fórmula. El valor de las cargas entre la distancia de separación sin estar elevada al cuadrado. Entonces, si ustedes tienen dos cargas, positivas o negativas, esto les da la energía que ustedes tienen que gastarse para mantenerlas a una distancia fija. Ahora, ya una vez que pueden calcular esta energía, lo que ustedes tienen que hacer para recuperar esta energía potencial en forma de movimiento, acuérdense que la energía tiene que ver con la capacidad de la materia para producir movimiento, pues lo único que tienen que hacer es soltar esta carga. Entonces la energía potencial eléctrica que ustedes tengan aquí se transformará en energía cinética. Entonces vean, la idea es bastante sencilla con la energía potencial eléctrica. Es la energía que tú te tienes que gastar para tener a un conjunto de cargas en alguna posición. Aquí les presenté el caso más sencillo, más simplificado, pero esto lo pueden ustedes complicar tanto como quieran. Digamos, para poner un ejemplo, para poner una referencia, imagínense que ustedes tienen esta carga aquí. Voy a respetar los colores de aquí. Las cargas rojas son las negativas, las cargas azules van a ser positivas. Entonces, si ustedes saben el valor de estas cargas y la distancia, pueden saber qué energía potencial tiene este par de cargas. Pero ustedes pueden complicar el problema. Por ejemplo, podrían empezar a atraer o a juntar muchas cargas positivas alrededor de esta. Imagínense algo como esto. Entonces, ustedes van a tener que calcular cuánta energía necesitan para que estas cargas no vengan a estrellarse contra la roja, y también tienen que calcular qué energías necesitan para que estas partículas azules no se repelen, no se repelan entre ellas mismas. Entonces, por cada energía, por cada carga que ustedes traigan aquí, ustedes necesitan calcular la energía por esa carga. Entre más cargas ustedes acumulen, pues obviamente ustedes van acumulando más energía aquí. Por ejemplo, el caso más óptimo, imagínense que ustedes apilan ahí un montón de cargas negativas. Entonces se van a tener que gastar mucha fuerza a través de distancias para poder tener esto. Y esto que les enseño aquí es el ejemplo de una pila. Una pila tiene eso, tiene energía potencial eléctrica, nada más que se produce por medios químicos, ¿sí? Se hace ahí un juego de aniones, de cationes, de algún conductor, de alguna sal. Hay muchas recetas para fabricar pilas. Se pueden hacer hasta con limones y papas. Seguramente hayan escuchado hablar de ese tipo de experimentos. Que pueden encender un LED con un limón y unos pedacitos de cobre y de aluminio. O en lugar de limón pueden utilizar una papa, que es un medio alcalino. El limón es un medio ácido. Habrán escuchado hablar de las pilas ácidas, de las pilas alcalinas, ¿sí? ¿Cómo se llama? No, me he dado mis toques con pilas, ¿no? Como cualquier otro cristian. Pero no sé, suena muy feo así como lo escribiste, que si he chupado una pila, van a pensar que me quieres alburear o que te estás llevando conmigo. Pero no se los recomiendo, muchachos. No hagan eso con las pilas, porque si la pila falla o algo no sale bien, el ácido puede acabar y pueden acabar el ácido puede acabar con ustedes, y eso puede acabar en una intoxicación. Sí, son malas mañas que tenemos para ver si la pila sirve o no. Pero bueno, antes de proseguir, ¿alguna duda con energía potencial eléctrica? No, no, sí, no me... Le pondré ahí que me dio risa. Y aquí le pondré carita de sorprendido. Sale, digo, fuera de lo de Cristian, ¿alguna duda de qué es la energía potencial eléctrica?
No, profe. Sale. Entonces vamos a proseguir aquí con la idea, con las ideas más bien. Ahora, vamos a explicar esto de aquí. Esta figura se ve un poquito complicada, pero se los prometo es fácil de entender. ¿Sí? Ustedes tienen una carga positiva aquí. Y esta carga positiva produce sus líneas de campo eléctrico, que son estas líneas como rojitas, ¿no? Rositas. Y supongamos, obviamente estas líneas son simétricas, nomás aquí para que el dibujo quedara más compacto, las líneas de aquí abajo quedaron más apretadas. Entonces, supongamos que ustedes tienen una carga, que es esta. Tienen una carga en esta posición. Y es una carga positiva. Entonces, como es de esperarse, positivo con positivo se va a repeler. Entonces tiene que aparecer una fuerza, aquí está marcada la fuerza, una fuerza de repulsión. ¿Sí? Entonces, primera parte del dibujo, se dibujaron únicamente las líneas de campo eléctrico de la carga que está aquí más grande. Y aquí se tiene una carga, ¿sí? Que sabemos que va a ser repelida. Y digamos que ustedes quieren calcular cuánta energía hay que gastarse para hacer una trayectoria. Ya vimos que una carga en movimiento es una corriente. Entonces lo que queremos hacer aquí es producir una corriente con esta carga en presencia de un campo eléctrico. Ahorita van a ver a qué llegamos. Entonces, conforme esta carga yo la vaya moviendo por esa trayectoria azul, o sea, ustedes la quieran mover a placer por aquí de un punto A un punto B, incluso se pueden imaginar que la carga, la Q0, la carga de prueba empezó aquí, y ustedes la quieren llevar a un punto final, a un punto B. Entonces, conforme ustedes se vayan moviendo, la carga va a ir experimentando distintas fuerzas en función de la posición. De hecho, vean que es un problema bastante complicado de resolver. O sea, conforme la carga se fue moviendo a través de esta trayectoria, va experimentando distintas fuerzas. Entonces, yo voy produciendo, voy abarcando distancias, tengo que irle ganando o venciendo a las fuerzas que me produce esta carga por el hecho de quererla mover aquí. Es como cuando tienen dos imanes y los ponen muy juntos y empiezan a mover los dos imanes al mismo tiempo. Verán que hay muchos jaloneos, hay muchas fuerzas ahí, por lo tanto ustedes tienen que gastar energía para poder mover correctamente o como ustedes desean esta carga. Entonces, para hacer este cálculo, ¿sí? Forzosamente se tiene que recurrir a una integral. ¿Sí? Entonces, para resolver ya de forma efectiva este tipo de cosas, se tiene que recurrir a técnicas matemáticas más avanzadas, pero nos podemos quedar con un concepto de aquí. Si nosotros la energía que nos gastamos al irnos por esta trayectoria o por cualquier otra, por ejemplo, aquí les ponen una segunda trayectoria, y de hecho puede haber la trayectoria que a ustedes se les ocurra, ahí se dibujaron esas dos, pero si ustedes hubieran querido, la carga la pudieron haber movido de esa manera que acabo de dibujar. Y entonces por moverla de esta manera iré ganando energía o la iré perdiendo, la iré ganando, la iré perdiendo. Entonces, si yo quiero saber cuánta energía, esta W es la energía, es el trabajo. Si yo quiero saber cuánta energía me gasté por mover esta carga, a la energía potencial eléctrica por unidad de carga se le conoce como potencial eléctrico. ¿Sí? Y este potencial eléctrico, uno de los sinónimos que tiene es voltaje. Entonces, este es el famosísimo voltaje que tienen las tomas de corriente. Entonces, el voltaje es la energía potencial eléctrica que tenga guardado algún grupo de cargas dividido entre el valor de la carga que se desea mover. Entonces, cuando les dicen que hay una toma de corriente con 120 volts, lo que significa eso es que ustedes tienen 120 joules de energía por cada carga que ustedes puedan mover. ¿Sí? Y así pasamos del concepto de energía eléctrica de energía potencial eléctrica, y aquí les aparece precisamente el voltaje. ¿Sí? Ahora, aquí Cristian habla sobre electrocución. Lo peligroso lo peligroso del manejo de estas cuestiones eléctricas no es el voltaje, son las corrientes. El primer dato que les di respecto a las corrientes es
lo que hay que tener precaución. Este voltaje es la energía potencial que está guardada por unidad de carga. ¿Cómo vamos a saber si puedes sobrevivir a una electrocución o no? Lo que necesitamos saber es qué resistencia eléctrica tienen ustedes. Entonces, la resistencia eléctrica, que es el siguiente concepto del cual vamos a hablar, es la oposición que tiene un material a que se mueva corriente a través de él. Entonces, un material metálico, aunque en teoría o idealmente puede mover los electrones que quiera, tiene defectos, tiene deformaciones. Nosotros solemos decir que las cargas eléctricas se mueven así bien derechitas, pero físicamente jamás pasa eso. Físicamente lo que van haciendo los electrones se mueven por donde pueden y de repente se encuentran con algún defecto, con alguna discontinuidad del cable, los cables no son perfectos a nivel microscópico, entonces el electrón va rebotando por todas partes, pero siempre logra avanzar hacia adelante. ¿Sí? Entonces, estas imperfecciones dentro de los materiales o estos obstáculos los conocemos como resistencia eléctrica. ¿Sí? Y todos conocerán esta fórmula, que se las aprenden con la siguiente mnemotecnia. Victoria es la reina de Inglaterra. Voltaje es igual a la resistencia de un material por la corriente eléctrica. Entonces, dependiendo la resistencia eléctrica que tengan sus cuerpos, ¿sí? De hecho se puede determinar, dado un voltaje, podemos saber si este voltaje les puede ocasionar un daño o no. Por ejemplo, si mi resistencia eléctrica es altísima y me aplican o tengo un accidente con un voltaje muy alto, puedo sobrevivir gracias a mi alta resistencia. Si mi resistencia eléctrica es muy baja, ¿cómo se llama? Pues obviamente un voltaje más bajo me puede producir un daño. Por eso, digamos que en accidentes de electrocución es más común, por ejemplo, que un niño pueda fallecer o pueda verse afectado de manera más grave que un adulto, tan solamente por la masa. Digamos, un niño de 20 kilogramos, bueno, la cantidad de masa, ¿sí? De peso que nosotros tenemos nos va dando más resistencia. ¿Sí? Entonces es más fácil que una electrocución la sobreviva un adulto que un niño. También es más fácil que un hombre sobreviva a una electrocución a que la sobreviva una mujer. Lo que pasa es que las mujeres, como ustedes ya habrán escuchado, suelen tener un pH más ácido, y un pH más ácido significa mejor conducción eléctrica, es decir, menor resistencia. Entonces, por una electrocución, por ejemplo, un hombre y una mujer, ambos de 50 kilogramos, es más fácil que la mujer pueda fallecer en la electrocución que el hombre. ¿Sí? Les daré de ventaja a las mujeres, que las mujeres tienen mayor umbral al dolor que los hombres. ¿Sí? Entonces el hombre gritará más fuerte y la mujer no gritará. Pero bueno, es más fácil que sobreviva el hombre que la mujer a una electrocución. ¿Sí? Entonces, pues no somos tan iguales como lo profesan por ahí. Y bueno, pues pueden, aquí como nos lo va relatando Cristian, pueden suceder accidentes muy graves si no se maneja correctamente esto. Ahora, para acabar de explicar la ley de Ohm, a ver, veo un comentario de César. Había visto que los pájaros que se paran en los cables de los postes no se electrocutan, ¿sí? De hecho, ahorita vamos a explicar este concepto al cual se refiere César. Para que la corriente haga daño, la corriente tiene que llegar a tierra o tiene que conectar. Entonces, en el caso que él describe, por ejemplo, si tenemos un cable con electricidad y el pájaro está por aquí, hagan de cuenta que la electricidad va pasando por él, pero no le ocasiona ningún daño. El daño ocurre cuando se produce la tierra física. ¿Sí? Y eso pasa si toca alguno de los postes o si el cable estuviera muy cerca de la tierra y logra ahí aterrizar, ¿no? Hay muchos ejemplos de eso. Y por ejemplo, en este caso los lugares de menor resistencia pues es precisamente el suelo, la tierra, ¿no? El aire tiene una resistencia eléctrica altísima. Entonces, por ejemplo, si el pájaro está ahí cerca, ustedes están cerca del cable y se encuentran en el aire, la electricidad no va a querer ir al aire, aquí como se los está presentando César. Entonces, hay muchas cuestiones de seguridad que se pueden aprender a partir de estos temas. Pero bueno, para ir aterrizando cómo funciona, cómo acaban de ocurrir estos fenómenos de la corriente,
Nada más que no me deja volver a la presentación. Aquí estamos, ya. Nada más que quiero ir viendo el chat también. Entonces, lo último que vamos a contestar hoy es ¿qué es lo que producen las corrientes eléctricas? Entonces, eso viene descrito por la ley de Ohm. Entonces, esta es la verdadera ley de Ohm, ¿sí? Esta ley de Ohm de aquí abajo es un caso muy particular. La ley de Ohm dice, la densidad de corriente eléctrica, es decir, la corriente eléctrica, es proporcional al campo eléctrico que lo produce. Entonces, si ustedes tienen una partícula cargada, ¿sí? Y aquí tenemos un campo eléctrico que son las flechas negras, si esta partícula es negativa, sabemos que las líneas de campo quieren entrar aquí. Entonces, las líneas de campo eléctrico pueden ser producidas de dos maneras. Vamos a poner aquí las cargas. Se pusieron las líneas de campo eléctrico, pero no se puso quién las producía. Entonces sabemos que en alguna parte de por acá debe de haber cargas positivas de donde salgan. O a lo mejor hay cargas negativas de este lado a donde quieren entrar. Aquí tenemos una partícula negativa. Entonces, por lógica, la partícula negativa se va a querer acercar a las positivas y se va a querer alejar de las negativas. Entonces, lo que producen las corrientes eléctricas son los campos eléctricos. Si ustedes le aplican un campo eléctrico a una partícula cargada, la partícula cargada se va a mover. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos una partícula positiva, ¿sí? Ahí le ponen un E más, significa un positrón, ¿sí? Ahorita no importa que es un positrón. Entonces, por lógica, estas líneas de campo deben de venir de algún positivo o deben de querer llegar a algún negativo. Como esta partícula es positiva, la partícula positiva va a querer ser arrojada hacia la izquierda. Si la partícula no tiene carga eléctrica, no tiene por qué moverse o no tiene por qué experimentar fuerzas. Entonces, lo que en realidad dice la ley de Ohm es que la corriente eléctrica, es decir, esta carga en movimiento, acuérdense que esa es la definición de una corriente eléctrica, es carga en movimiento, se debe de producir en función de un campo eléctrico. Entre más grande sea el campo eléctrico, es más fácil mover las cargas. Esta sigma que está aquí se le conoce como conductividad eléctrica. ¿Sí? Ahí disculpen que no quepa todo, es la conductividad eléctrica. A mayor valor de sigma, quiere decir que el material es un mejor conductor. Entre más pequeñita sea sigma, quiere decir que es un mal conductor. Entonces, esta ley se puede aplicar para cualquier geometría, para cualquier tipo de cargas, para cualquier tipo de campo eléctrico. Y resolver esta ley de Ohm, que esta es la original, para cualquier caso, en realidad es algo muy complicado. De hecho, esta sigma depende fuertemente de la geometría del material y usualmente suele ser un objeto matemáticamente bastante complicado. Para el caso sencillo de un alambre muy delgado, por eso aquí les pongo para un conductor sumamente delgado, la ecuación de aquí arriba se transforma en la ecuación de aquí abajo. Obviamente no vamos a ver el procedimiento de cómo pasar de aquí para acá, no es tema, pero sépanse que esta fórmula solo vale para conductores delgados. Si ustedes quieren calcular, tienen una mesa de metal y quieren saber cómo conduce electricidad la mesa de metal, esta fórmula no vale, ¿sí? Entonces no se les olvide que esto nada más es para alambres muy delgaditos, ¿sí? Entonces, hasta aquí voy a dejar esta presentación. Esto ya tiene que ver con otro tipo de temas, ¿sí? Que no nos corresponde ver aquí. Y la siguiente clase les vamos a poner un par de ejercicios para que vayan resolviendo, para que intenten hacer con estos nuevos conceptos. De hecho, les vamos a ir dejando algunas páginas del libro. ¿Sale? No sé si hay alguna duda o comentario. Bueno, en caso de que no,